Los cacicazgos lo que nos muestran es la ausencia de autoridad y de ley, de un gobierno institucionalizado, funcional, eficaz. Suelen ser personajes fuertes, útiles a un poder central, sin implantación territorial, sin estructura institucionalizada, sin un Estado de Derecho pleno, sin control político inclusive. Para Díaz, pues lo que hoy conocemos como los caciques, pues fueron los jefes militares, eran como los procónsules que los césares romanos enviaban a las provincias conquistadas. Para los jefes revolucionarios durante el militarismo, pues eran los caudillos, también jefes militares armados con poder local que se levantaban en armas por quítame esta pulga. Ya con la presidencia hegemónica o imperial, como le llaman algunos, después del Maximato y con Cárdenas, pues surgen los caciques. Los caciques, repito, son personajes fuertes, no necesariamente militares, ni no necesariamente armados. Y así surgieron estos personajes dúctiles, operadores del poder central, operadores de facto, no operadores de forma, de ley, de institución. Y surgieron, pues, Garrido Canaval en Yucatán y Tabasco, Maximino Ávila Camacho en Puebla, los hermanos Cedillo con C y Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí, Leobardo Reynoso en Zacatecas, Gilberto Flores Muñoz en Nayarit, Rojo Gómez en Hidalgo y Morones Prieto en Nuevo León. Digo yo que estos personajes, los caciques, son hombres fuertes, pero no necesariamente armados, aunque sí hubo quien. Gonzalo N. Santos llegó a tener una fuerza de fuego armada de 12,000 elementos llamados sus huastecos. Garrido Canaval contaba con sus camisas rojas. Estos no eran necesariamente armados y eran la copia de las camisas pardas de Hitler que fueron el origen de la SS en Alemania. Y hoy, pues, pudiéramos hablar de estos, digamos, contingentes que mueven los caciques, de los siervos de la nación, con sus chalecos guindas. Pues bien, el último cacique del siglo XX fue el Negro Sansores, Carlos Sansores, que pues tuvo un cacicazgo en Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco. Fue el operador tenebroso de Luis Echeverría Álvarez, y sí, papá de la distinguida y fina dama que gobierna Campeche. Para fortuna de Campeche, sin ser tan agraciado, pues era mucho más guapo que la hija, y sin duda alguna más eficaz. Pero no es de este personaje de ópera del terror de quien quiero hablar hoy. Y quiero hablar del resurgimiento de los cacicazgos con López Obrador. López Obrador es la mezcla perfecta para que surjan cacicazgos o renazcan los cacicazgos de México. ¿Por qué? Porque es un poder centralizado, desinstitucionalizado, desapegado de la ley, sin división de poderes, sin federalismo, sin implantación ni control territorial. Pero es un poder que necesita operadores en la sombra, operadores en la tiniebla, operadores al margen de la vida institucional y de la ley, para que le ayuden a gobernar. Si es que a esto le podemos llamar gobernabilidad. Y así, pues tuvo que revivir los cacicazgos.
Y hoy el cacicazgo mayor lo tiene Salgado Macedonio en Guerrero. Es un poder sin responsabilidad, un poder en la sombra, un poder de facto, un poder que reina pero que no gobierna, que opera, un poder sin autoridad, sin ley, sin responsabilidades, sin visibilidad. El poder público es público porque tiene que hacerse en público, para que todo mundo lo vea, porque además es público porque es de todos y no puede ser un poder escondido, un poder tras bambalinas. Y así, pues podemos decir que hemos revivido los cacicazgos en México, en donde una persona al margen de la vida institucional y al margen de la Constitución no gobierna, pero sí somete. Ahora, la pregunta es si este nuevo cacicazgo, específicamente el papá de la gobernadora, es un decir, de Guerrero, estará dispuesto a ceder ese poder libérrimo, ilimitado, irresponsable, en la oscuridad, que su compadre, el presidente de la República, le ha obsequiado, para desgracia de Guerrero y de México.